Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero, un espacio donde encontrarán temas de interés general, la vida cotidiana en el campo y sobre todo, muy buen humor. Quedan en la compañía de Carlitos Blanco, el potro de Santa Rosa, y Dimas López, más conocido como el Tatamoncho. ¡Ay, marchante! ¡Arrancamos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero. Mi estimado Dimas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente en una edición más de este podcast. Carlitos, es un placer enorme poder saludarte. Es un completo agrado poder estar acá en este lugar para tratar temas de interés en este que es el podcast de Botas y Sombrero. Es importante mencionar que tenemos ya cierto disparo, digámoslo así, en los precios de ciertos insumos, mi estimado Dimas. Claro que sí, nos podemos dar cuenta en todos los insumos agrícolas, en todos los enseres, sobre todo nutricionales agrícolas, que empezamos a ver cierta alza, pero sobre todo también empezamos a notar cierto interés en los agricultores por otro tipo de fertilización. Es cierto, digámoslo de la siguiente manera. Es increíble cómo ciertos insumos, en el encarecimiento de ciertos insumos, por ende vemos también en el encarecimiento de ciertos cultivos. A veces la gente viene y dice, bueno, ¿y a mí qué me da tal por cual de que el precio de tal cosa, por ejemplo, hablemos de fertilizantes, esté por los cielos? Y honestamente yo no compro fertilizante. Sin embargo, eso es lo que se utiliza específicamente para hacer producir la tierra. Correcto. Recordemos que nuestra alternativa de alimentación tiene que ver con el fertilizante y por ende nuestras cosechas dependen de los ciclos nutricionales para nuestras plantas, Carlitos. Así es, y por esa razón, en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes pues ciertas alternativas con relación a fertilizantes orgánicos. ¿Por qué razón? Porque, Dimas, es muy importante recordar que cuando nosotros hablamos de los suelos, pues hablamos del sustrato en donde nosotros venimos y depositamos las plantas. Están los cultivos, las personas tienen sus jardines, hay quienes tienen huertos familiares, que yo creo que es la mejor práctica que cualquiera pudiera adoptar. Sin embargo, es importante mencionar que ahora, pues con el encarecimiento de ciertos insumos, hay que pensar en otras alternativas y sobre todo también hay que pensar en la renovación de ese sustrato tan importante que es el suelo donde ponemos las plantas. Importante es mencionar, Carlitos, que nuestros agricultores en su entorno poseen de todos esos nutrientes que pueden ir adquiriendo de la naturaleza, de la propia producción que tienen ellos en sus huertos, en sus parcelas, y es por eso que hoy vamos a hablar un poquito de este tema, agricultura ecológica. ¿Cómo se definen los fertilizantes ecológicos? Bueno, para empezar, las alternativas naturales para sustituir el uso de ciertos fertilizantes también son conocidas como abonos orgánicos o fertilizantes ecológicos. Se define como materias de origen animal, vegetal o de origen mixto. Es cuando, o sea, puede provenir tanto de los dos orígenes y se encargan de mejorar la calidad que poseen los suelos una vez que son aplicados adecuadamente, aportando una buena cantidad de materia orgánica, microorganismos y muchos otros nutrientes. Últimamente, pues, sí, mira cómo son las cosas, ¿va? Porque ahí sí que el encarecimiento de ciertas cosas o al verse en la dificultad de no poder acceder con facilidad a algo, nos obliga a ver a otras alternativas que definitivamente son mucho más saludables y son mucho mejor, específicamente hablando de los suelos. Digamos que hay suelos que se han desmejorado bastante por el abuso de ciertas sustancias en el uso y muchas veces hemos caído en eso de que no nos hemos puesto a pensar en la renovación de esos suelos. ¿Y cómo podemos renovar los suelos? Bueno, definitivamente con el aporte de materia orgánica
que eso es lo que no hacemos. Lo que normalmente vemos como basura en espacios como la cocina o en lugares en donde no existe esa capacidad de clasificar, imagínate qué gran ventaja podría ser poder clasificar, digámoslo así, los desechos que son orgánicos de los inorgánicos y poder aprovechar esa materia orgánica para poder volverlo fertilizante, Dimas. Tocabas un punto importante, los desechos que son de origen animal. Estamos hablando precisamente de los estiércoles. Muchas personas en el área rural, en el área de campo, aprovechan este elemento como uno de los fertilizantes que en la historia, nuestros primeros fertilizantes fueron de origen animal. Nuestra primera fertilización, de ahí se deriva, de ahí depende mucha de las grandes cantidades de aportación de nitrógeno puro a través de las concentraciones de excrementos que, como bien lo decían, puede ser también de origen vegetal o puede ser en su momento de origen mixto. Así es. Dentro de las ventajas de la utilización de fertilizantes ecológicos o fertilizantes orgánicos, es importante recalcar que cuando se utilizan en un cultivo de forma continua, causa una pérdida significativa de la cantidad de nutrientes cuando abusamos en la utilización, por ejemplo, de fertilizantes de cierta procedencia. Nosotros estamos bastante ligados a ciertos materiales y en el abuso de ciertos materiales es donde también se pierde la vida, los micronutrientes del suelo. Entonces, digamos que las ventajas de poder utilizar este tipo de fertilizantes es contribuir a la biodiversidad microbiológica de los suelos y esto a la larga, en la mayor cantidad de seres a nivel microbiológico que tengamos en el suelo, vamos a ir enriqueciendo la calidad del mismo. Dentro de las ventajas que podemos también considerar es que suponete que toda esa cantidad de basura que se está generando se puede invertir para el suelo. Estamos mejorando la calidad de los mismos, estamos contribuyendo a la oxigenación del suelo y de esta manera también estamos renovando los suelos. No sé si has oído, bueno, yo creo que mejor que yo entendés estos temas cuando decimos que un suelo es demasiado ácido o es demasiado alcalino. Y eso también se debe porque se ha desmejorado drásticamente la cantidad o el aporte orgánico que estos suelos tienen, ¿verdad, Dimas? Nuestro terreno es bastante convencional, nuestro mercado es bastante convencional y pues hablando de ese aporte que le podemos hacer a nuestros suelos, definitivamente lo que vemos hoy como algo que se usaba mucho antes y mucho tiempo atrás es lo que a nuestro suelo le puede generar más tiempo de vida. Pero como seres humanos estamos hechos a usar lo que en su momento nos va a hacer beneficio a corto plazo. El corto plazo. Todos necesitamos el corto plazo. Más sin embargo, esta aplicación de elementos orgánicos nos da un poco más de tiempo para poder ser diferidos, para poder ser aprovechados por las mismas plantas y sobre todo por las mismas capas del suelo. Carlitos, entre los principales productos que tenemos, entre las principales alternativas que tenemos, contamos con el estiércol. Este es de origen animal, conocido como una de las alternativas naturales o populares de el excremento de los animales. Puede ser en razas mayores, razas menores, claro, razas muy pequeñas. Regularmente estamos hablando, o básicamente por la cantidad de las dimensiones en las que se producen, en su mayoría de herbívoros. Pero realmente todo tipo de excremento que provea del animal sirve específicamente como fertilizante para aportarle riqueza al suelo. Es increíble. Alguien dirá, pero qué asco, pero es que esa es la realidad de las cosas. Entonces, ya lo mencionabas anteriormente, ¿verdad? Suponete que si existiera alguna forma o el cierto aprovechamiento de ciertos suelos, por ejemplo, donde existe ganado, te das cuenta que de repente los pastos son diferentes por el aporte del estiércol del mismo ganado a el lugar en donde están pastando, ¿verdad, Dimas? Y podemos observar que tenemos un aporte en calidad del estiércol
de un aporte de nitrógeno, tenemos un aporte de fósforo, un aporte de potasio, solo que es de origen animal y es ecológicamente aprovechable en un 100% a nuestro suelo y a nuestras plantas. Cabe mencionar lo siguiente. Definitivamente no podemos decir que vamos a sustituir por completo con fertilizantes de carácter orgánico, porque tampoco queremos dar a entender eso. Lo que sí es muy cierto es que sí se necesita poder incluirlos en las prácticas para poder paulatinamente darle un cierto respiro y un mejoramiento al suelo. El estiércol es una excelente opción. Ahí están el de los caballos, tenemos también el ganado bovino, ganado caprino, y todo esto se puede incluir para poder hacer otro tipo de materiales que van específicamente al mejoramiento de los suelos. Dentro de todo esto también, Dimas, contamos con los abonos que son de carácter verde, que es una clase de alternativas naturales para sustituir, pero como siempre he dicho, no sustituir al 100%, pero son alternativas para fertilizantes y son exclusivamente plantas. Suponete que dentro de las prácticas agrícolas muchas veces viene en algunos cultivos y se queman los restos de la vegetación que queda, y creo que eso de repente no sería muy positivo, por la sencilla razón de que esa materia orgánica muerta del cultivo que ya se fue, también puede servir como fertilizante. Si se incorpora al suelo de una buena manera, también puede servir. O sea, la reincorporación de estos materiales verdes al suelo también es una excelente opción para poder devolver ciertos nutrientes a las plantas y por ende al suelo, ¿verdad, Dimas? Culturalmente hay una práctica, Carlitos, que hacen los productores, los agricultores, que le aplican la ceniza, la que obtienen de la cocina, de las amas de casa, de esos pollos o de esas hornillas caseras que obtienen. La ceniza la aprovechan para hacerle sobrecapas al estiércol. Lo acompañan con cal para hacer un tipo de desinfección y de esa manera poder entregar una cuestión más natural, más concentrada hacia el suelo, como culturalmente se viene haciendo en la agricultura. Así es. Normalmente se utilizan plantas leguminosas para fertilizantes, como es el caso de la avesa o del trébol, pero hay casos en donde también suelen usarse plantas de centeno o de avena como abono orgánico. Las primeras se encargan de dar un aporte de nitrógeno y las segundas ofrecen un mayor contenido de materia orgánica. Bueno, yo creo que también es una manera de poder ir variando y ir buscando las plantas adecuadas dependiendo de la región donde estemos, porque no en todos los lugares vamos a tener, o en todas las latitudes vamos a tener esas especies específicamente de plantas, pero sin duda habría que buscar cuáles son las que están a la mano y poder irlas incorporando poco a poco al suelo para poder ir mejorando esa calidad. Y definitivamente vamos enfocados a esto. Estas alternativas son bastante importantes en el sentido de que de cara a una circunstancia bastante difícil hay un montón de cuestiones que se están generando por allá en otras latitudes que sin lugar a dudas repercutieron al resto del mundo en la alza de un montón de cosas. Entonces es importante voltear a ver estas alternativas. Estas opciones naturales. Claro. Pero déjame contarte de que así como hay fertilizante de origen animal, fertilizante de origen vegetal, tenemos otro fertilizante que es elaborado por unos animalitos especiales. No sé si sean animalitos como tal, pero así parece. ¿Qué animales vos? Las lombrices. Fíjate pero no de las que tenés en la panza. ¿Va? No. Esas harían un fertilizante a toda máquina. Hombre, en tu caso es una anaconda, mi hermano. Mira, yo tendría mi propia fábrica. No cantas mal las rancheras, de todos modos. El humus de lombriz. Se trata de un fertilizante que proviene de la descomposición de residuos orgánicos, debido a este trabajo que realizan las lombrices, donde descomponen el estiércol y hacen un ciclo que al retorno se convierte en un fertilizante muy fino. A la par de ello, la orina de la lombriz, llamada también humus,
aparece como otro tipo de fertilizante. Claro. Es bastante habitual poder ver que en el estiércol, en la descomposición, aparecen lombrices. Y es por eso de que empresas, es por eso de que agricultores se dedican a la producción de lombrices para hacer descomposición de materia. Y nos traen una opción ecológica para poder aplicar. Mira, a mí me llama poderosamente el tema específicamente de la lombriz. Hay una especie de lombriz que se llama coqueta roja, que utilizan específicamente para hacer este tipo de materiales ya, digámoslo así, o por decirlo de alguna manera, a cierta escala ya un poquito más amplia. ¿Cuáles las ventajas de utilizar a las lombrices? Ellas vienen y todo lo que es materia orgánica, pues se lo comen ya. A través de ese proceso de que ellas se comen la materia orgánica, hablemos de cáscaras de frutas o los residuos de esto y de cualquier cuestión que sea orgánica, y a través de ese proceso es como ellas se incorporan al suelo a través de la digestión de los mismos y la orina, que ya la mencionaste, ese enriquecimiento del suelo. Yo creo que de todos los que hemos visto, de repente este es uno de los más interesantes y pienso yo hasta cierto punto de los más efectivos por la manera en la cual viene la lombriz e incorpora todos estos elementos al suelo desde ese proceso del poder venir y comerse todo esto de carácter orgánico. ¿Verdad, Dimas? Y nuestros agricultores, nuestra audiencia, no me dejará mentir, que dice que de un maltrato a las lombrices, estas tienden a migrar. ¿Y cómo logramos eso? Falta de humedad. Falta de humedad. Ellas necesitan humedad. No es precisamente decirle lombriz y no. No. Hay que tratarla con cariño. Bueno. La falta de humedad es uno de los factores. La falta de alimento, la falta de materia orgánica para descomponer es otro punto que la lombriz necesita, y necesita un espacio directamente solo para ellas. Si se cumplen estos 3 parámetros, nuestras lombrices seguirán produciendo esa materia eficiente que necesitamos para aplicar como materia orgánica. Sí, yo estaba viendo en alguna oportunidad un material audiovisual en donde se veía cómo podían cultivarse este tipo de lombrices. Y sí es muy cierto, el tema del espacio en donde ellas van a estar habitando, obviamente la cantidad de comida que se les va a estar administrando para que ellas puedan procesarlo y hacer de esto. Yo creo que hay productos también derivados de ¿cómo le llaman? Lixiviados. Lixiviados específicamente de las actividades de la lombriz. Y definitivamente son cosas que, por favor, amigos, ustedes que están escuchando este podcast, deben contemplarlo. ¿Cuál es la finalidad de todo esto o de la sugerencia que le estamos haciendo? La primera es que usted comience a pensar en la restitución de los suelos. ¿Cómo podemos restablecer esos suelos? ¿Cómo poder mejorar la calidad de los suelos? Porque a la medida que se mejoren estos suelos, pues también vamos a necesitar de menos elementos adicionales para que estos puedan producir de una forma más evidente y puedan tener a su disposición, pues digamos, unos mejores frutos en el momento de producir, ¿verdad, Dimas? Y una recomendación importante, ¿sí?, a los amigos, a las amigas que están escuchándonos: cuando usted mire una lombriz, no la mate, déjela vivir. Ella está transformando eso que es materia de vida para sus plantas. Claro, claro. Había una canción, pues no te acuerdas. Soy feliz como una lombriz, soy feliz como una lombriz. Solo que yo ya sería lombrizota. Muy bien, dentro de los materiales que ustedes también pueden considerar, otro bastante importante es el compost, Dimas. Estos son fertilizantes que provienen de la transformación controlada de los residuos orgánicos de origen vegetal y también animal. Mira, en alguna oportunidad, pues, esto se puede hacer también de forma casera, que es simple y sencillamente amontonar toda esta cantidad de materia orgánica y poder darle la vuelta consecutivamente cada ¿cuántos días? Cada 8 días. Cada 8 días. ¿En la escuela nunca lo hiciste? Fíjate que, bien, yo me recuerdo que en una oportunidad también se le incorporaba granza o piedra poma, se le conoce también,
y no en partículas muy grandes, para poder contribuir a la oxigenación de la mezcla. También se le podía curar, como lo mencionabas también con el tema del estiércol, echándole algún cierto tipo de cal para poder eliminar cualquier agente patógeno. No se vayan a imaginar un pato con un par de lentes, sino que explícame qué es un patógeno. Un patógeno es un ser vivo, primero, Exactamente. que tiende a hacer de su beneficio el daño para nosotros. Ahí está. Exactamente. Porque él necesita comer, él tiene vida igual que nosotros, solo que nos hace daño porque nos perjudica en nuestra producción, en nuestra plantación. Fíjate que recordando a los años de escuela, dijo el coyote. Recordando los años de escuela, cuando decía el profesor en las clases de botánica y decía, vamos a hacer un compost, vamos a compost mixto. Entonces todos teníamos que llevar que un poquito de hojas, otros llevaban hojas verdes, otras hojas secas, otros llevaban estiércol, otros llevaban los desechos de la cocina y empezábamos a formar capas y hacíamos capas. Y a medida de que se iban integrando, se les iba dando movimiento, pero había algo peculiar que decía, lo vamos a sellar, y se sellaba con una textura de nylon negro para que esto nos ayude y nos acelere la descomposición. Al final de cuentas, pues se terminaba el proceso de la clase, se terminaba el ciclo, alguien se llevaba el abono porque no veíamos cuál era el resultado final, pero hacíamos las prácticas. Hoy, en muchas de las locaciones, en muchos de los lugares, los señores culturalmente lo siguen haciendo. Así y es. ellos ven en una gran ventaja tener la oportunidad de fabricar su abono ecológico, recibir un fruto con una nutrición más sana y de esa manera, pues tener que convivir con su entorno natural. Así es, Dimas. Muy bien, amigos, la verdad que nos ha alegrado bastante poder tocar este tema con todos ustedes. Queremos invitarlos a que, por favor, si ustedes conocen otro tipo de fertilizante orgánico, háganlo saber, menciónenlo para que nosotros de repente lo podamos dar a conocer en algún otro momento. Y por favor, tratemos la manera de ser más amigables con el medio ambiente. Solo tenemos un planeta. La verdad que cada vez hay ciertas problemáticas que están asociadas al cambio climatológico que son bastante preocupantes. Entonces, por ahí se dice que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, en la medida que la mayor parte de gente pueda hacer de estas prácticas algo más habitual, vamos a estar contribuyendo a que las cosas de a poco vayan mejorando, Dimas. En mi pueblo hay un refrán que dice, un día más de vida es un día menos de ella. Cuando podemos hacer hoy algo por nuestra naturaleza, porque el futuro no es de nosotros, posiblemente sea de nuestros hijos o de los hijos de ellos, pero vamos a empezar a colaborar y hacer cosas importantes que sean trascendentales a futuro. Carlitos, te invito a que nuestro próximo podcast tenga relación con lo que estamos hablando, con lo que estamos viendo, pero yo te invito a que nos vayamos por sugerencia, nos vayamos por invitación, que sean la audiencia que quiera saber de algo más que podamos platicar. Claro, la invitación está cordialmente abierta, mis amigos y amigas, así que por favor no se olviden de sintonizar este que fue su podcast de Botas y Sombrero. Nos vemos en una próxima. ¡Vamos pues! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima edición más de su podcast de Botas y Sombrero. Un podcast diferente. ¡Hasta pronto!